Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con una serie de controversias a raíz de las declaraciones de Jesús. Para nosotros es muy normal cuando se habla de Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el pan del cielo, y toda esa serie de términos que utilizamos para identificar al Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el pan de vida, todas aquellas cosas que Él afirmó. Para nosotros es normal aceptarlas, pero no era así para los judíos de su tiempo. Aparte de la ley, la religión se había venido encostrando con una serie de creencias adicionales, tradiciones, ritos, costumbres que ellos habían agregado, y era bastante difícil para ellos entender el lenguaje de Jesús, que era completamente nuevo. Lo que nos ocupa ahora es, a partir de aquí, la respuesta murmuradora. San Juan capítulo 6, del 41 al 51. En consecuencia de lo que Jesús declaró de que Él era pan del cielo, vino una respuesta. Y la respuesta fue murmuración. Se llama respuesta murmuradora porque fue precisamente no una respuesta abierta, concreta, sino por acá, por los veracruzanos dice acá, cuestión de lavaderos. Antes las mujeres se juntaban en unas piletas con agua, con talladores así para ropa a los lados, y las mujeres quedaban algunas enfrente de otras, y ahí se corría toda clase de chismes y de comentarios, comunicación de lo que sucedía por ahí, y a eso le llamaban chismes de lavaderos. Bueno, la palabra murmurar o murmuración tiene que ver con una costumbre, con un hábito humano de hablar ya sea bien o mal, pero siempre tratando de poner en desventaja a aquel del cual se habla. Si fuera chileno diría, tu Mercedes-Benz, tu carro está muy bonito, pero el de mi vecino está mejor. Él no tiene carro y está opinando. Él no tiene, el vecino tiene, su amigo tiene. Entonces él está emitiendo una opinión. Tu carro está muy bonito, pero el que tiene mi vecino está mejor. Él no tiene y está hablando. Murmurar no es una buena costumbre, porque no lo fue antes, no lo fue en el tiempo de Jesús y no lo es hoy. Murmurar definitivamente no es bueno. Entonces, la murmuración deriva en una serie de cuestionamientos y cosas que la gente empieza a decir. Y llama la atención que Jesús sabe lo que está pasando. Le dice, ya dejen de murmurar. Dejen de murmurar. Y hermanos, cuando conectamos lo que es la murmuración con el pasado del pueblo, que está diciendo, tú dices que eres pan de vida, tú dices que eres pan del cielo. Nuestros padres recibieron de Moisés el pan del cielo. ¿Cómo dices que tú eres el pan del cielo? Y entonces tenemos que movernos bastante atrás, al tiempo de los números, en donde tenemos 3 capítulos, que son el 13, el 14 y el 16. En estos 3 capítulos, por lo menos hay 7 referencias acerca de la murmuración. En el capítulo 13 y 14 se narra la historia de
de los espías que Moisés envió a la tierra prometida. Y le dijo Moisés, vayan, reconozcan la tierra, tráigame un reporte de cómo es la tierra, de cómo son sus habitantes, de cómo son sus ciudades, qué es lo que hay allí, si es fructífera, si es buena, porque Dios ha dicho que es una tierra que fluye leche y miel. Entonces fueron los espías, y dice que estuvieron allí por 40 días. Hay sorpresas porque dice que cuando tomaron un racimo de uvas, solamente lo podían cargar entre 2 en un palo. Imagine el tamaño de esas uvas, era del tamaño tal vez de toronjas, no sé. Eran grandes. El racimo era tan grande que solamente lo podían cargar entre 2 personas. Imagínense todo lo que vieron, lo bueno de la tierra, pero también dice, vimos además las ciudades de ellos que son grandes. Y por ahí comenzaron mal. Las ciudades de ellos son grandes. Las murallas de esas ciudades llegan hasta el cielo. Y los habitantes son gigantes. Allí encontramos a los hijos de Anac. Y para esto, hermanos, se va produciendo un efecto que es como una especie de pánico que afecta a todos, porque el reporte no era bueno. Una parte era bueno, pero el énfasis mayor no era en lo que la tierra tenía, sino en los riesgos que ellos se suponía que tendrían si trataban de conquistar esa tierra. O sea, se dieron por vencidos antes de intentarlo. Y no se puede tener victoria cuando te rindes antes de intentarlo. Quería preguntar, ¿qué significa la palabra lunático? Ahorita lo vamos a ver, hermano. Ahorita vamos a ver. Mire, la palabra murmuración viene del griego, del hebreo, lun. Y quejarse, que es una cuestión muy similar, viene del hebreo lin. Por eso lo que se escribe allí es lunático, y lunático es entre comillas, es decir, dado a la murmuración. Es quejarse, chismear, hablar en voz baja, hablar negativamente a espaldas de alguien, ¿verdad? Entonces, murmurar conlleva una serie de cosas, ¿verdad? Que son negativas. Bueno, entonces, dijimos que el reporte de esta gente no era bueno. Me llama la atención lo que tiene que ver con una afirmación acerca de esto que estaba leyendo en estas notas, y dice que hay un segundo nivel de locura, de sentido, de absurdidad, yo diría del absurdo, de no creer en Dios, de no creer lo que Él dice. En estas lecturas de números que estábamos viendo, en el capítulo 16 se trata la rebelión de Coré con Datán, Abirán y otros 250 príncipes que se levantan contra Moisés, cuestionan la autoridad que tiene Moisés, y esto lleva a una prueba de autenticidad de la autoridad. Y Moisés le dice, bueno, traiga su incensario cada uno mañana, y si Dios hace algo extraordinario, pues ahí se va a demostrar quién fue el que fue elegido por Dios.
esto termina con una terrible experiencia. Dice que la tierra abrió su boca y los tragó vivos. Bueno, el asunto de la murmuración generalmente trae consecuencias que no son buenas hacia la persona, ¿verdad? Que lo practica, pero también causa una devastación en aquellos que son afectados por el virus de la murmuración. Así que si usted tiene por allí alguna tendencia, o si conoce a alguien que tiene esa tendencia, dígale, párale allí. Párale allí. Porque esto es como la gripe, hermanos. Es como un virus, se contagia. Se contagia. Y usted puede ver el efecto que tuvo después del informe de los 12 espías, más bien de los 10 espías, todo el efecto que tuvo hacia los que escucharon ese informe. En vez de actuar en fe conforme a las palabras de Josué y Caleb, ellos dijeron, bueno, 10 dicen lo contrario, entonces pues estos son los que están diciendo la verdad. También se puede orar por ellos, por personas así. Sí, lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, era consistente con todas las declaraciones que él había venido diciendo, acerca de su origen, acerca de su identidad, acerca del propósito para el cual Dios lo había mandado. Él normalmente cuando hablaba de su envío, cuando hablaba de su misión acá, siempre lo refería como un acto encomendado por el Padre. Él dice, yo no lo hago de mí mismo, el Padre que me envió es el que hace las obras. Bueno, la respuesta de los judíos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, no era muy diferente de la respuesta de los hebreos antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, el asunto de la murmuración no es de los antiguos ni de los contemporáneos de Jesús, pero también es un fenómeno que puede afectarnos hoy día y contra el cual tenemos que parar. En Isaías capítulo 54, el Señor les da a los que le confían, a los que creen, a los que le esperan, a los que aceptan su voluntad, palabras de tranquilidad, palabras de paz. Me gustaría que pudiéramos leer un poquito de este capítulo 54 de Isaías. Isaías 54, versículos 11 en adelante. 11 en adelante. Dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Carbunclo es una piedra parecida al rubí, es roja, es parecida al rubí. ¿Dónde estábamos? En el 12. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, vuelvo a repetir carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová,
y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esto es algo muy, muy esperanzador, muy alentador para los que creen, para los que aceptan la voluntad del Señor sin murmuración, sin murmuración. ¿Puedo agregar algo acerca de la murmuración? ¿Está bien? Me llama la atención porque cuando mencionas estás comentando acerca de los que murmuran tienen un fin malo, como los de Coré. Sí. Precisamente Judas, versos 10 en adelante, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balán, y perecieron en la rebelión de Coré. Entonces, estas personas que murmuran, que hablan mal de los líderes en este tiempo, se podría decir que no son nacidos de nuevo. De acuerdo con lo que dice Judas, dice que no tienen el Espíritu del Señor, que son murmuradores, querellosos, no tienen el Espíritu de Dios. Hermano, ya dice Judas 10, Sí. Diga. Diga. Es que, ¿saben qué? La murmuración, en realidad hay muchas ciencias y somos conscientes, no da nada bueno. Porque Sí. si tenemos el valor de hablar de la gente detrás de ellos, es porque es algo malo. Porque si fuera algo bueno, lo decimos de frente. Exacto. Sí. ¿Verdad? Entonces, murmurar definitivamente no es bueno, murmurar no es de Dios. Aunque muchas veces decir las cosas de frente no significa que estemos diciendo la verdad o lo correcto, porque nos vemos desde nuestro punto de vista. Porque muchas veces nos podemos dar de muy honestos y muy sinceros. Y decimos, te lo voy a decir de frente. Eso no significa que estemos en lo correcto. bueno, yo he dicho que todas las verdades se pueden decir y se pueden decir de frente, solamente que hay que ponerle terciopelo a la lengua, porque algunos no saben decir las cosas. O sea, no tienes que ser demasiado, tienen lengua de gato. no tienes que ser demasiado cruel, debe ser consciente de que el otro pues también siente, ¿no? Entonces, ponle un poquito de suavidad a la lengua, ponle terciopelo. Alguien ha dicho que algunos tienen lengua de gato. ¿Sabe cómo es la lengua del gato? La lengua del gato tiene como unas cosas que raspan. Entonces, entre las dos, ¿verdad? Entre el claridoso, que es muy directo, y el murmurador, póngale mejor terciopelo, ¿no? Bueno, vamos a otro asunto. El resultado que tenemos entre los que hacen la voluntad, ya lo leímos en Isaías capítulo 54. Dice que serán edificados, que tendrán paz, que no tendrán temor de opresión. Y hay algunos que utilizan como bandera el último versículo que leímos, que es el verso 17. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Entonces, dentro del contexto de eso, es una bendición para los que creen y confían en el Señor. Bueno, ahora tenemos en la siguiente parte de San Juan, capítulo 6, Jesús, Hijo del Padre y del hombre. El primer asunto que consideramos fue la manera como ellos respondieron con murmuración. Lo dijeron por acá, y Jesús, que conocía el corazón, sabía que lo estaban haciendo. Quiero decir que no fue solamente una parte de la gente. Después, más adelante, leemos que algunos de sus discípulos también murmuraban. Y Jesús dijo que él sabía, o el escritor Juan dice que Jesús sabía quiénes son los que no creían en él. Y después aclara que entre ellos andaba uno que era como menciona como el diablo. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos ahora
Jesús hijo del Padre y del hombre. La otra parte de las cosas que tenemos que considerar es, aparte de la murmuración, ellos dijeron, ¿cómo dice este que viene del cielo? Si nosotros conocemos a su papá, a su mamá, a sus hermanos y a sus hermanas. Y en otros pasajes se dan los nombres de los hermanos y de los hermanos de Jesús. El más conocido creo es Santiago, de los hermanos del Señor. Ellos eran muy apegados a esto que es los orígenes de las familias. Siempre ellos, entre los judíos, por ejemplo, San Pablo era capaz de retomar su linaje 1000 años atrás. Él dice, yo soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos. ¿Cómo sabía que era la tribu de Benjamín? Porque había récords orales y registros en el templo de la gente que había sido descendiente de aquellos antepasados. En el caso de Jesús, Jesús mismo sabía su origen, pero la gente que lo rodeaba solamente miraba el pasado inmediato de Jesús. Conocemos a su papá José, conocemos a su mamá María, conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Es decir, estaban limitando a Jesús a un círculo familiar muy cercano. Por eso tenemos las otras escrituras acá en el pasaje que sigue de Mateo 13, 53 al 58. Este pasaje y Marcos 6 son pasajes paralelos que hablan de lo mismo. Vamos a leer un poquito de Mateo 13. Mateo 13, 56. Esto dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Estos dos pasajes hablan de lo que la gente miraba en cuanto al entorno familiar de Jesús. Solamente se referían a su familia terrenal, aunque usted sabe que José no era el papá de Jesús, pero ellos lo relacionaban. Inclusive no es necesario pensar que José estuviera vivo todavía en ese tiempo. Aparentemente ya no vivía José. Bueno, ahora en Lucas 3, del 23 al 38, es una de las genealogías más completas. Por supuesto que hay vacíos entre los nombres que se mencionan, porque no son todos los nombres de la genealogía de Jesús. Pero llama la atención que esta genealogía comienza con José. Comienza con José. Pero termina, hermanos, al final casi del versículo 38, termina diciendo que era hijo de Adán. Es decir, Jesús era hijo de Dios, como él lo había declarado, pero también era hijo del hombre. Entonces su genealogía lo relaciona con esta parte. Tenía una parentela desde su origen, comenzando con, Lucas lo hace en forma retrospectiva, comenzando con José y yendo atrás, generación tras generación. Decimos, no es completa, pero es lo que Lucas intenta es relacionar a Jesús desde sus orígenes y termina diciendo que era descendiente de Adán como hombre. Todos somos descendientes de Adán como humanos. Pero lo que me llama la atención es que la genealogía de Jesús no termina diciendo que era solamente hijo de Adán, porque dice hijo de, y luego dice hijo de Adán, pero agrega una cosa más, hijo de Dios, hijo de Dios. Hermanos, esto es interesante porque
Jesús tenía esta doble naturaleza, cosa que usted y yo no tenemos. Nosotros no somos dioses, aunque hay la tendencia humana de autoproclamarse Dios o Diosito o Jehová Junior o como le quiera llamar. Pero usted no es Jehová Junior, usted no es Dios, no es Diosito, usted es solamente un humano que ha sido rescatada de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero que no tiene mancha ni contaminación, que fue separado por Dios desde antes de la fundación del mundo para traernos la gloriosa salvación por su sacrificio. Bueno, en Génesis 5, esta de Génesis 5 es otra mención de los descendientes, en este caso los descendientes de Adán. Y muchos de estos descendientes se mencionan en Lucas 23 del 33 al 38. Se mencionan los descendientes de Adán. Es interesante, hermanos, cómo en esta ramificación de las familias, entre los judíos era importante conectarse hasta con sus orígenes. Entonces, los judíos sabían de qué tribu venían. Hace unos años, yo no sé exactamente si es nuevo o es viejo, pero comenzó un movimiento entre latinos, como para identificarse quién era judío y quién no era judío. Entonces, los que terminaban su apellido con Z, decían que eran judíos. Y dije yo, mi esposa es judía. Y doble porque es doble Z. Bueno, yo no sé si eso es verdad o no. No sé. Pero se vestían de negro y hasta el gorrito de acá se ponían. Dije yo, ¿serán judíos realmente? Y luego iban a las iglesias y hacían pan y cosas de esas, y la gente empezó a judaizar, es decir, a incorporar a la iglesia costumbres y ritos que no son pertenecientes a nosotros. Somos gentiles redimidos por la sangre de Cristo, nada más. Algunos jarochos, algunos americanos, algunos chilangos, pero todos igualmente humanos, solo humanos. Solamente Jesús es hijo del Padre, como dice la genealogía de Lucas, pero al mismo tiempo es hijo de Dios. Cuando él declara eso, causa escozor en sus oyentes. Se hace llamar hijo de Dios, y no conforme con eso, se dice se dice pan del cielo, y la cosa va en aumento. Después vamos a ver un poco de eso. Bueno, una de las cosas que es hermoso de todo esto es el libro de Ruth, y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver el libro de Ruth con todo esto de las genealogías? Tiene mucho que ver. El libro de Ruth es un libro de 4 capítulos que solamente entre todos son 87 versículos. Se lee en cuestión de un ratito. Y es una historia que dice en su inicio que se lleva a cabo en el tiempo en que gobernaban los jueces. Era un tiempo caótico, el tiempo de los jueces, en cuanto a la autoridad, porque dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Bueno, en ese tiempo, en el tiempo de Ruth, vino a la tierra una hambruna, y hasta en la casa de pan, porque así significa la palabra Betel, llegó el hambre. Es una paradoja que en la casa de pan no había pan. Entonces tuvieron que emigrar al otro lado del Mar Muerto, en donde estaba la tierra de Moab, que era una tierra que en ese tiempo estaba produciendo bien. Elimelec era el padre de familia, y su mujer Noemí, sus 2 hijos, emigraron de Belén a Moab. Mire, el asunto del fenómeno de la migración no es algo nuevo, es algo que se ha dado siempre. Es un fenómeno que nos toca vivir en este tiempo. Muchos de nosotros, no, todos nosotros somos emigrantes.
Emigrantes. Estamos aquí por alguna razón y gracias a Dios por este país, que es un país que da cobijo a los inmigrantes. Dígase lo que se diga, los Estados Unidos es un país abierto a la inmigración. Y bueno, los beneficios de emigrar para acá son muchos, muchos, muchos. Sin embargo, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y algunos sueñan con que regresar para allá, aunque sea muertos. Yo digo que lo desee, está bien, que lo lleven, quién sabe, porque la funeraria cobra mucho dinero. Una vez creo fue cuando murió mi suegra, el de la funeraria sugirió, bueno, si ella deseaba que la enterraran allá, pues se les pueden dar todas las facilidades. Se les pone en un carro, ustedes la transportan de aquí hasta allá y allá una funeraria puede venir al puente a recogerla. Dijeron, no, nosotros hacemos eso. Aunque conozco el caso de una persona que una vez que murió el familiar y lo entregaron, lo agarró un carro y lo pasó para allá. Y lo enterraron allá. Lo pasó sentadito, como si nada. Bueno, en el libro de Ruth hay una serie de cosas interesantes porque muere el marido de Ruth, perdón, de Noemí. Los muchachos se casan con muchachas de Moab, pero unos 10 años después mueren los muchachos y se quedan las 3 viudas. Noemí le dice a las mujeres, a los que eran jóvenes, regrésense a sus familias, a sus dioses. Creo el dios de los moabitas era Quemos. Regrésense, adoren sus dioses, vayan con su familia, todo está bien, yo me regreso a mi tierra. Pero una de ellas, Ruth, dice, yo no me regreso. Y de allí sale el pasaje del versículo número 16. Verso 16 dice, no me ruegues que me aleje o que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y entonces aquí hay una especie de conversión en el caso de Ruth, porque no es solamente la relación entrañable con la suegra, cosa que es fenómeno, porque a veces las suegras y las nueras son muy compatibles. Para la mamá el niño siempre es el niño y no quiere que nadie se lo maltrate, que nadie se lo moleste, que nadie le haga nada. Y esa ladrona que vino a robárselo todavía no es la dueña de su hijo, ella sigue siendo la madre, porque primero conociste madre y después mujer. Así dicen las suegras. Sin embargo, en este caso vemos a una mujer, muévele, en una relación entrañable con la nuera. Este versículo se utiliza mucho en las uniones matrimoniales, en las bodas. El pastor se pone romántico y les recita el versículo y les dice esto. Suena tan bonito, ¿verdad? Tan romántico esto, que dan ganas de repetirlo en la vida diaria. Sin embargo, yo no sé si usted tiene el matrimonio perfecto, pero yo no. Yo no. Sí hay cosas aquí que son interesantes. Por ejemplo, cuando nos fuimos de donde vivíamos mi esposa y yo, ella había prometido que no se iba a ir conmigo. Yo tomé el pastorado y ella dijo, yo no me voy contigo. Y poco tiempo después dijo, a donde quiera que tú fueres, yo iré. Y nos fuimos a Veracruz. Y ahí nació la lindura que tienen ahí. Donde quiera que vivieres, viviré.
En la relación matrimonial a veces las cosas no son todas así, que todo marche perfectamente bien, pero es una de las relaciones más emocionantes y más lindas que el ser humano pueda tener. Porque ahí se dan a conocer valores, la calidad humana de las personas, la madurez, el propósito de la vida y muchas cosas que aparecen en la relación matrimonial. Entonces, en el caso de Ruth, ella tomó una decisión de ir a donde fuera la suegra, porque había adoptado su pueblo en su corazón. Dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Yo no sé si vamos a morir donde tú mueras y yo muera, pero estamos en ese proceso. Bueno, y ahora estamos más cerca. Ahora estamos más cerca. Le digo a mi esposa que estamos envejeciendo y cada día está más cerca ese tiempo. Y yo le digo, vete tú primero, ¿no? Pero ella me dice, no, tú primero. Y estamos envejeciendo con eso. Tú primero, no, tú primero. Tú primero, no, tú primero. Si ella sea primero, dice que viene por mí. No le creo, pero bueno. Donde tú murieres, moriré yo, ahí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada. El asunto es que Ruth se va con Noemí. Llegan a la tierra de Noemí, pues son viudas. La señora parece que ya está grande o tenía algún problema y la nuera es la que tiene que ir a buscar la comida. Entonces la mujer le dice, vete y de acuerdo a la ley, los espigadores en ese tiempo estaban cosechando la cebada y según la ley ellos tenían que dejar por allí los que son los rincones de la parcela y algunas espigas que se caían no las recogían para que la gente necesitada, las viudas, los pobres vinieran y tomaran de ella. Entonces Ruth se unió a los espigadores en calidad de pobre, en calidad de viuda, y fue para allá. Entonces, el dueño de la parcela era Boz. Boz era familiar lejano de Elimelech, el suegro de Ruth. Entonces, dijeron, preguntó Boz, ¿quién es esa muchacha que está espigando por ahí? Dijo, los siervos dijeron, es la nuera de Noemí, es Ruth la moabita. Entonces, Boz, que era familiar cercano, dijo, bueno, déjenle un poquito más. A propósito, dejen caer las espigas para que ella tome más. Así lo hicieron, y dice que en la tarde que regresó Ruth llevaba un efa de grano, 37 litros, en la medida de la época de grano, que venía siendo casi lo que es un costal de 50 kilos. Yo no sé cómo lo hizo, pero lo cargó y lo llevó. Y la suegra, bien contenta, dijo, ¿a dónde fuiste? Y ya le platicó toda la historia. Y por ahí comienza la suegra a pensar en que había arreglo, había posibilidad de redención para ellas y para la tierra que había dejado su marido, por causa de la ley del levirato. El levirato era una ley en la que cuando moría el esposo de la viuda, el hermano siguiente tomaba a la viuda para no dejar perder su tierra y su descendencia. Entonces los hijos que tuvieran serían del hermano muerto. Entonces era una ley interesante, aunque en realidad no se sabe exactamente si en el caso de Ruth y Boz fue así, pero Noemí le instruye de qué manera acercarse al hombre. Dice que una noche mientras espigaban, Noemí le dijo a Ruth, mira, prepárate, alístate, ponte guapa,
báñate, perfúmate y vete. Y cuando los hombres se vayan a dormir, tú métete en el lugar donde va a estar Boaz. Acércate a él, destápale los pies y acuéstate allí. Hay otra versión de la Biblia que dice que se acostó al lado. Yo no sé dónde se acostó en realidad, pero la instrucción de Ruth en la versión 60 de la Biblia es ir a los pies. Dice que en la noche cuando despierta Boaz, se estremeció el varón, dice la escritura. Es decir, una mujer está acostada acá. La cuestión es que en la mañana él le da una cantidad de grano, la manda a su casa y le da la promesa de redimir en caso de que el pariente más cercano no quiera. En la mañana del día, en la puerta de la ciudad se lleva a cabo la transacción. El fulano pasa y Boaz le llama, ven acá porque tenemos un negocio que tratar. Tratan el asunto, el otro dice, sí, yo me encargo de eso. Pero cuando le dijeron que había una viuda y que había que levantar descendencia y que había que echarse un compromiso más, dijo, no, yo no. Redime tú. Entonces la transacción se sella con una ceremonia que se conoce como la ceremonia del pie descalzo, en la que se quita el zapato delante de los jueces y da por sentado de que él cede el derecho al otro. Entonces Boaz es beneficiario del derecho que el otro le da con la ceremonia del pie descalzo y se convierte en el redentor de las viudas y de la propiedad. Entonces Ruth se casa con Boaz y en consecuencia nace un niño al que le ponen por nombre Obed. Y vamos al final del capítulo 4 del libro de Ruth para que vea cómo termina, viendo la conexión que hay con las genealogías que habíamos leído antes. ¿Dónde está Ruth? Jueces. Si es después de los jueces. ¿Le tocó leerlo esta semana? ¿Lo leyó? ¿Leyó el libro de Ruth? Le voy a sugerir que si tiene un teléfono inteligente y tiene una aplicación que puede bajar de la Biblia con audio, póngase los audífonos y en vez de estar en el Facebook, póngase a oír las lecturas, todas las lecturas. Y si usted las oye 1, 2, 3, 4 veces, usted se va a familiarizar porque como que se mete en el mundo del cual están narrando. Y si puede, siéntese, óigala y léala a la vez, porque cuando usted oye y lee, se abren mucho el entendimiento y se puede apreciar mejor la belleza de la palabra. Bueno, como que ya voy agarrando confianza, ya dejé de temblar. Ok, mire, verso 17 dice, le dieron por nombre las vecinas, diciendo, ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿De quién era descendiente Jesús según la carne? De David. Era descendiente de David. Por eso está incluido el libro de Ruth ahí, porque declara esta cosa. Ruth viene a ser parte de la genealogía de Jesús. Su nombre gentil, su nombre de moabita está incluido en la genealogía de Jesús. Y yo creo que este es un buen augurio para los gentiles en aquel tiempo. Es una experiencia maravillosa que Dios nos haya hecho conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ven? ¿Están acá todavía? Bueno, cerramos aquí el libro de Ruth con esto. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Y como es un proverbio antitético, coloca la contraparte, pero
hay otra versión que dice, pero la tonta con sus manos la destruye. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y en Noemí encontramos una mujer que edificó la casa. ¿Cómo lo hizo? Desarrollando lo que nosotros podríamos llamar una santidad práctica. Hace poco pasaba por una iglesia, manejando, vi el letrero de esa iglesia. Y el letrero decía estas palabras que me llamaron la atención. Decía, usa tus palabras si es necesario. Usa tus palabras si es necesario. Y si tú lo captas lo que quiere decir, lo que está diciendo es que un cristiano a veces tiene que hablar, pero por lo general es un testimonio expuesto de lo que Dios ha hecho. Las palabras se usan si es necesario. Y yo creo que hace falta hablar, pero en cuanto a la manera de vivir, en cuanto a la manera de comportarse, en la manera de tratar a las personas, un cristiano debe distinguirse por ser diferente. Muy bien, en el capítulo 19, verso 14, dice que la herencia para los hijos es cosa que los padres hacen, pero la esposa, la buena esposa, es una herencia que viene del Señor. Y yo creo que en este caso, usted que está casado se sacó la lotería con la esposa que le tocó. Mi esposa dice que cada quien tiene lo que merece, o sea que yo tengo lo que merezco. Como está chiquita, entonces me tocó, pero no se deja, dice que de lo bueno se da poco. Bueno, no sé si es cierto, pero usted lo sabe. Bueno, terminamos con Ruth, santidad práctica, ¿sí? Poder de la santidad práctica. La manera como vivió Noemí fue una influencia directa, contundente, transformadora en la vida de Ruth, de tal manera que dijo, yo de esta mujer no me separo. Amén. Seguimos. El llamado y el envío. Yo no sé cómo concibe usted el llamado de Dios. ¿Cómo estamos de tiempo? 15 minutos. Yo no sé cómo concibe usted el llamado de Dios, pero algunos quisieran experimentar ese tipo de experiencias espirituales en las que oyen la voz, o algo se les aparece, o tienen una visión o un sueño. Yo no quisiera descartar que esto pueda suceder. Yo no quisiera descartar que esto pueda suceder. Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Punto. Pero independientemente de eso tenemos la palabra revelada. Y en la palabra revelada está establecido, está escrito el llamado de Dios para cada uno de nosotros. En el libro de Oseas hay una historia del pueblo de Israel, en este caso del reino del norte, reino de Israel, muy cerca de su destrucción bajo el imperio asirio en el siglo 8 antes de Cristo. Entonces, Oseas es un profeta enviado para denunciar las fallas del pueblo, y el mismo profeta sirve como objeto pedagógico en las manos de Dios. Y eso lo dejamos así pendiente, solamente quiero enfocar en el pueblo. El pueblo, en vez de obedecer a Dios y de cumplir el propósito para el que fue llamado por Dios, habían hecho todo lo contrario. Se habían entregado a la idolatría, habían abandonado al Señor. En el tiempo que Oseas vive, las cosas han ido de mal en peor, y en este caso
las cortes inclusive habían sido invadidas por personas que no temían al Señor y la justicia se había ido a pique. No había bienestar social, no había bienestar espiritual y era un desastre, era un caos. Entonces Oseas es llamado para llevar a cabo una tarea durante el reinado de Jeroboam II. Entonces, mientras que Israel está en decadencia como reino, alejándose de Dios, el reino de Asiria está creciendo y poquito tiempo después los invade y lo destruye. Israel no cumplió el objetivo para el cual Dios lo había llamado y se expuso a ser deportado de su tierra, invadido por los asirios, destruido el reino. Entonces, hermanos, el llamado puede convertirse en una oportunidad de servir fielmente al Señor, o puede convertirse para algunos en una oportunidad de hacer sus fines egoístas y pecadores. Lo que dice Judas, yo no sé si tiene alguna relación con el llamado, pero algunos se autonombran llamados, ¿verdad? Y hacen de esto la oportunidad para no hacer la voluntad de Dios, sino lo que ellos quieren. Bueno, en el capítulo 6 de Juan, volviendo a Juan, en el capítulo 6 de Juan, tenemos una referencia a la murmuración, tenemos una referencia a el origen divino humano de Jesús, pero también hay una mención de discípulos que no le creían, unos que creían y unos que no lo creían. Entre ellos había algunos que eran murmuradores. Marcos 3, 13 al 19, Mateo 10, del 1 al 15, se menciona a los que Jesús llamó por nombre. Mateo, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Judas, Simón el cananita. Se mencionan los 12. Se mencionan los 12 por nombre. Dice que los llamó y les llamó apóstoles. Apóstoles, del griego apostolos. ¿Hay mención de apóstoles en el Nuevo Testamento, de otros apóstoles? Sí, pero en general los que fueron enviados, no con las características de los primeros apóstoles que estuvieron con el Señor desde el principio, que estuvieron con Él durante su ministerio, que estuvieron en su pasión y muerte y lo vieron resucitado. Estos son los 12 apóstoles. Y es un grupo exclusivista en el que no cabe ninguno nuevo. ¿Sí? Los 12 apóstoles son exclusivos, son los que cierran lo que Efesios llaman el 2:20, el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre los cuales la iglesia es edificada. No hay otra revelación, no hay una cosa nueva que tienes que agregar para completar la obra de Dios, ya está dicho, ya está terminado, y nosotros sobre esa base avanzamos. ¿Que hay otros que son enviados? Sí, muchos han sido enviados y en un sentido son apóstoles, pero no son de los 12 apóstoles. A los 12 apóstoles se les dio una autoridad, se les mandó de 2 en 2, se les dio autoridad de echar fuera demonios, se les dio autoridad de predicar el evangelio del reino, y ellos fueron y vinieron con noticias de que sí funcionaba. Dijeron, lo que tú nos dijiste que hiciéramos lo hicimos y sí funciona.
En alguna ocasión vinieron tan contentos que dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dijeron, pues, ¿por qué tanto alboroto? Gócense más bien que sus nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, entre ser ciudadano del reino, sabiendo que mi nombre está escrito, y tener autoridad sobre los demonios, lo mayor es lo primero. Saber que mi nombre está escrito en los cielos. De Juan no se dice que haya echado fuera demonios, de Juan el Bautista, ¿verdad que no? Juan no hizo ni un milagro, no hay ni uno. Pero dice que cuando la gente fue a donde Juan bautizaba, lo mencionaban con añoranza, diciendo, aquí bautizaba Juan. Y Jesús dijo, ¿era profeta Juan? Les digo que era más que un profeta. El reconocimiento no era el título que ostentaba, sino el cumplimiento de la misión al cual Dios lo había mandado. ¿Cuánto tiempo nos queda? 9. Ay, Dios. 7, 6, 5, 4. No estoy acostumbrado a las láminas y aquí estaba diciendo que es llamado personal y ahí estaba mencionando los nombres de los apóstoles. Pero acá, en Isaías 58, es un capítulo que menciona lo que es el ayuno. No sé si usted acostumbra a ayunar o no. Jesús dijo, cuando ayunen. Y no estaba hablando de una cuestión ocasional, sino de una práctica común. Cuando ayunen, no sean de esta manera. En el libro de Isaías, capítulo 58, en la versión 60 tiene título que dice, el verdadero ayuno. Jesús dijo que no era para mostrar una cara triste, ¿verdad? Desencajada. No es para mostrar a los hombres, es que yo estoy ayunando. Él sugirió que cuando ayunas, te laves la cara, te pongas bien y normal, ¿verdad? Porque tu ayuno es un asunto entre tú y Dios, punto. En el libro de Isaías, la gente se supone que acostumbraban a ayunar, pero en sus ayunos, el asunto de ellos no cumplía las expectativas de Dios o los lineamientos para la vida que Dios le había dado, los parámetros de Dios para la vida de ellos. Ellos ayunaban tal vez por cuestión religiosa, tal vez por cuestión de costumbre, porque era la ley, pero no por el propósito para el cual el ayuno es. Entonces Isaías se levanta para decirles, miren, mejor lo leemos, capítulo 58 de Isaías. Yo digo que en vez de parafrasear es mejor leer, ¿verdad? Isaías capítulo 58. Un poquito nada más. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ayunar para seguir la instrucción, el mandato, la ley, no tiene sentido. Por eso es importante seguir
el corazón de Dios. Me llama la atención cuando la Escritura dice que Dios notificó sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces, los milagros que vio Israel no cambiaron su vida, su conducta. Siempre murmuraron, siempre se quejaron, siempre fueron en contra del propósito de Dios. Siempre fallaban, siempre. Pero de Moisés se dice que era fiel en toda la casa de Dios. Entonces, hay una diferencia entre seguir la instrucción, punto 1, punto 2, paso 1, paso 2, paso 3. Lo puedes hacer automáticamente, lo puedes hasta memorizar y hacerlo. Pero otra cosa es seguir el corazón de Dios, que sensibiliza, que nos domestica, porque por naturaleza somos rebeldes, que nos transforma el pensamiento, que nos da un corazón sensible, de carne, sensible a la voz de Dios, pero sensible a la necesidad de los demás. Isaías después dice, no es más bien, verso 6, el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es hermoso cuando dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Bendecido adelante, pero bendecido atrás también. Amén. Entonces, vamos a terminar con esto porque el tiempo se ha acabado. En cuanto a habilidades y aptitudes, no hay uno que sea experto en decir, yo sé hacer lo que Dios dice, yo puedo hacer lo que Dios dice, porque al final de cuentas, cuando Dios nos llama, nos achicamos. Pregúntele a Margarito. Por lo general, siempre sacamos a relucir, ¿qué? ¿Nuestras capacidades? No, nuestras incapacidades, nuestras deficiencias, nuestros defectos. Casi por lo general sacamos a relucir eso, y lo hizo Moisés. Moisés dijo, yo no puedo, yo no soy bueno para hablar, soy torpe de lenguas, etc. Y sacó todos los inconvenientes que él consideraba obstáculos para hacer la voluntad de Dios. Dios tiene que llevarlo a un punto en el que bueno, Dios es tan paciente, ¿verdad? Que al tratar con Moisés le dice, bueno, al final, ¿qué tienes en la mano? Dijo, una vara. Disculpe, eso que acaba de hablar es en Éxodo. Éxodo 4. Una vara. Entonces le dijo, échale a la tierra. La echó en la tierra y se convirtió en una serpiente. Las películas ponen una cobra. Más peligrosa que la serpiente, es una cobra. Dice, agárrala de la cola. La agarró y se volvió a la vara. Dijo, ahora sí. Después le instruye, bueno, vete a la tierra de Egipto, llévate esa vara y haz lo que yo te voy a decir. Entonces, las habilidades de Moisés no eran suficientes en sí mismas para hacer el propósito de Dios. Pero cuando Dios le dice, mira, tienes la vara, no exactamente la vara, pero me tienes a mí. Solo obedece lo que te voy a decir, utiliza el instrumento que tienes y haz lo que te voy a decir. Y usted sabe lo que pasó con esa vara. Cuando tocó, lo último, cuando tocó las aguas del mar. Yo no alcanzo aquí. ¿Ha visto esa película de los 10 mandamientos tan vieja que en ese tiempo yo no sé cómo hicieron los efectos especiales, pero las aguas se abren? Yo no sé cómo es eso, porque no me alcanzo a imaginar cómo fue, pero dice la Escritura que las aguas se abrieron y quedaron como en una pared y caminaron en seco
y cruzaron el mar. Después igual tocó las aguas y las aguas se cerraron y ahogaron al ejército de Faraón. La vara, plagas, 10 plagas, o 9 por lo menos, al levantar la vara, al usarla. Hermanos, los recursos, pocos recursos en la mano de Dios son suficientes para una gran empresa. Y en el caso de Moisés, la vara. ¿Cuál es en el caso tuyo? A lo mejor tú ostentas un título, a lo mejor ostentas algún nivel de preparación, alguna habilidad especial, a lo mejor tienes algún don especial y tú lo sabes y lo tienes por allí guardadito. Sácalo y úsalo para el Señor. Sácalo y usa para glorificar al Señor. Terminamos diciendo, vamos a parar con la murmuración, vamos a parar con las quejas y vamos a dedicarnos a hacer aquello para el cual Dios nos ha llamado, reconociéndole como Hijo de Dios sobre todas las cosas.